Continuamos con la carta de Santiago, llegamos al capítulo 3, os damos la bienvenida de esta manera al estudio bíblico y queremos agradecer a todos los que nos dejáis vuestros comentarios, a todos los que os suscribís al canal, a todos los que sois miembros de este canal, gracias por vuestras aportaciones, pero sobre todo gracias por orar por este ministerio. Un ministerio que cada día Dios permite que lleguemos más lejos. Es un privilegio compartiros la palabra a través de Radio Solidaria. Para la audiencia que no lo sepa, Radio Solidaria es la radio donde emitimos nosotros los estudios bíblicos, las reflexiones, los personajes bíblicos. Cada uno de los espacios que tú encuentras en este canal se emiten en Radio Solidaria, una radio que emite desde Madrid, desde España, para todo el país, para todas las Islas Canarias, para todo el mundo. Aquí en España llegamos a través de radios, pero en otros países llegamos a través de la página web, llegamos a través de YouTube, llegamos también a través de la aplicación RTV Solidaria. Dentro de la programación de Radio Solidaria, de lunes a viernes, os presento el Magazine de Amigos. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 del mediodía estamos en directo. Y dentro de este magazine tenemos estos espacios. Te invito a que, si en algún momento puedes escuchar el magazine, mándanos tu saludo. Hay un oyente con su esposa, con su familia, que nos escucha todos los días, Víctor, desde Colombia. Él en Colombia, en su día de trabajo, mientras está trabajando, está escuchando la radio. Y escucha el magazine que te presentamos. Te invito a que en alguna ocasión nos puedas escuchar y puedas mandarnos saludos. Llegando a Santiago capítulo 3, encontramos uno de los temas más destacados de esta carta: la lengua. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago capítulo 3, verso 8. Si viajamos un poquito al Antiguo Testamento, mira lo que dice el salmista: sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, oh Jehová. Salmo 19, versículo 14. La lengua es el miembro del cuerpo más difícil de dominar. Tiene la posibilidad de ocasionar el mayor daño. La manera en que usted usa su lengua es un indicio bueno de su relación con Dios. La lengua habla lo que está en el corazón. Si usted habla mal, eso significa que hay maldad en su corazón. Porque de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. Mateo capítulo 12, versículo 34. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Mateo capítulo 15, versículo 18. Santiago enseñó fuertemente acerca de lo que concierne a la lengua. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago capítulo 1, versículo 26. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago capítulo 3, verso 2. Santiago compara la lengua a un freno en la boca de un caballo que controla los movimientos de éste. También lo compara con el timón pequeño que controla una nave grande. Y lo compara también con un incendio pequeño que puede ocasionar grandes problemas. La lengua puede contaminar tu cuerpo entero. La lengua puede contaminar mi cuerpo. Solo el poder de Dios puede dominarla. Te invito a que leas este capítulo, Santiago, capítulo 3, versículos del 1 al 13. Esta es una de las razones por las que Dios ha escogido el hablar en lenguas como la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos, cuando creemos y cuando nos rendimos completamente a Dios. Nuestra lengua es el miembro más difícil de dominar. Entonces es la última parte de nosotros que debe rendirse a Dios. Cuando hablamos en lenguas por primera vez bajo la inspiración del Espíritu, eso significa que por fin Dios ha entrado y ha tomado control completamente. Santiago dice claramente que es fácil pecar con la lengua, que la lengua es muy peligrosa, que podemos destruir completamente nuestra santidad si pecamos con la lengua. ¿Cuáles son una de las maneras en que podemos pecar con la lengua? Muy fácil, el chisme.
Esto es uno de los pecados más maliciosos. Es la herramienta principal que Satanás usa para destruir a la Iglesia desde adentro. Puede destruir la confianza hacia otros, puede hacer daño a los inocentes, puede impedir que muchos se arrepientan. La lengua divide a las iglesias, desalienta a los creyentes, desilusiona a los nuevos conversos. La palabra de Dios nos enseña que no debemos hablar mal de nadie, especialmente de nuestros hermanos y hermanas en el Señor. Puedes leerlo en Tito capítulo 3 verso 2 y en Santiago capítulo 4 verso 11. Próximamente hablaremos de este capítulo. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Salmo 101 verso 5. La mayoría de las personas reconoce fácilmente las maldades del chisme, pero el problema es que ellos no lo pueden identificar en sus propias vidas. Es más fácil ver el chisme en otras personas que en nuestras propias vidas. Es como el mal aliento. Uno no sabe que lo tiene, es el último, podríamos decir, que se entera que tiene mal aliento. Esta es un área de gran dificultad. Vamos a describir lo que significa el chisme o la habladuría con la esperanza de despertar a algunos a la realización de lo que ellos realmente están haciendo. Básicamente, chismear significa contar cosas de una naturaleza personal, íntima o sensacional. Incluye el hecho de esparcir rumores que pueden hacer daño a alguien. Incluye también el hecho de calumniar, es decir, contar cosas escandalosas acerca de alguien. Todos hemos caído en el chisme, ¿verdad? Yo he caído en el chisme. El chisme incluye no solamente contar mentiras acerca de alguien o esparcir rumores no verificados acerca de alguien, incluye también contar hechos de índole personal que el chismoso no tiene ningún derecho de hacer conocer. Contar una verdad puede considerarse chismear si se la cuenta como un chisme a uno que no debe saber de ese tema. Dios ha ordenado que haya organización y autoridad en la Iglesia. Cuando los problemas surgen en la Iglesia, los que ocupan puestos de autoridad deben ser informados. Sin embargo, no es bueno contárselo a otros miembros de la congregación. Los laicos, por ejemplo, en la Iglesia no deben juzgarse entre sí. Te invito a que leas Romanos capítulo 14, verso 10, Mateo capítulo 7, verso 1, Santiago capítulo 4, verso 12. En la Iglesia, el liderazgo puede y debe juzgar a fin de proteger al rebaño. Esto significa que el liderazgo tiene la responsabilidad de encargarse del pecado que se halla en la Iglesia. También significa que los laicos no tienen aquella responsabilidad. Y a veces hay que contar ciertas cosas para hacer una aclaración, para instrucción o para una verificación. Sin embargo, en casos generales, contar cosas que pueden ser dañinas a otros no está bien ante los ojos de Dios. El chisme va en contra de la palabra de Dios. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, penetran hasta las entrañas. Proverbios capítulo 26, versículos del 20 en adelante. ¿Cuántas iglesias tendrían paz si sus miembros realmente creyeran en este mensaje? Para usar un ejemplo práctico, ¿qué debe hacer usted si aprende que un cierto hombre que está en la iglesia y que se considera a sí mismo como un hermano ha cometido adulterio? Usted no puede esconder el pecado porque no tiene la autoridad. Usted debe informar a la persona que ocupa el puesto de autoridad. Si aquella autoridad es el pastor, depende del puesto que ocupa la persona que está involucrada en el pecado. Entonces el asunto llega a ser la responsabilidad del líder. Después de esto, usted llega a ser un chismoso si cuenta el asunto a todos los demás de la iglesia y no se lo ha contado a solas al pastor, a la autoridad. Hay una razón para contárselo al pastor, puesto que él debe proteger al resto de la iglesia y debe tratar de ayudar al hermano errante. Y nosotros somos expertos en que suceden cosas en la iglesia, suceden cosas en nuestro matrimonio, suceden cosas en el ministerio, suceden cosas en el trabajo, y en vez de contárselo a la autoridad, se lo contamos a nuestro mejor amigo, a nuestro colega. No hay razón de contárselo a nadie más. Si el hermano se ha arrepentido, ¿por qué contarle a alguien más acerca del pecado?
¿Cómo le ayudará a contarles a todos los demás de su caída? Otro ejemplo, suponga que un miembro laico cae en el pecado, se arrepiente y cambia su membresía a otra iglesia. El pastor anterior debe informar al nuevo pastor para que él le pueda ayudar a aquel miembro, pero no se lo debe contar a los otros miembros de la iglesia. Y ahora te voy a poner 2 ejemplos que menciona la palabra de Dios sobre el chisme. Proverbios capítulo 11, verso 13 y Proverbios capítulo 17, verso 9. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta el amigo. Leyendo estos 2 versículos, uno puede notar algo importante. Nunca tiene la autoridad de cubrir un pecado no arrepentido. No obstante, si es su amigo quien anda metido o no, tampoco puede cubrir un pecado que según la Biblia le descalifica a un hombre de ocupar una posición en la iglesia. En ambos casos, el que ocupa el puesto de autoridad debe saberlo. Si hay una autoridad en tu iglesia, si hay un líder, hay un pastor, él debe ser el primero en recibir la información. Usted no debe contar el pecado de su amigo a otros. Eso es algo que está entre él, sus superiores y Dios. Básicamente un pecado privado llega a ser un problema de la iglesia cuando la persona no se arrepiente y está viviendo como hipócrita, o cuando él trae deshonra y reproche sobre la iglesia. Por ejemplo, ¿qué se debe hacer si un diácono en la iglesia comete adulterio pero se arrepiente? El pastor siempre debe ser informado porque esto es un asunto que puede deshonrar la iglesia entera y porque el diácono ya no reúne los requisitos del liderazgo, específicamente el buen testimonio. La persona con quien él ha pecado, así como también alguien que se entere del pecado, perderá confianza en la iglesia si no se hace nada al respecto. Lo anterior no quiere decir que el pastor debe hacer un anuncio público del pecado arrepentido. Él debe silenciar al hombre si él se ha arrepentido y no decirle a nadie por qué lo ha silenciado. En muchos casos el pastor puede poner a alguien en disciplina o silenciarle por un cierto periodo de tiempo. Por supuesto, la gente no debe especular y chismear acerca de lo que ha sucedido. Y este es un problema que hay en la iglesia. Este era un problema que tenía el pueblo de Israel. Siempre estaban en crítica, en murmuración, chismeando. Si usted oye que otro hermano ha dicho algo contra usted, ha hecho algo contra usted o ha sido indiscreto en algunas áreas, ¿qué debe hacer? En primer lugar, el amor no piensa mal. Entonces usted no debe creer el rumor. Olvídelo. Si después de orar sobre el asunto usted no lo puede olvidar, vaya entonces a la persona involucrada, escuche la historia directamente de él o ella y resuélvalo. Te invito a que leas Mateo capítulo 18, verso 15. ¿Qué debe hacer si usted oye un rumor serio acerca de alguien? Si no lo puede ignorar, entonces hable acerca del asunto con el pastor. Entonces él debe hablar con el individuo que está implicado. Si él se convence que el rumor es falso, entonces debe hablar con las personas que lo han oído. Si él se siente que es cierto, él tiene el deber de resolver el problema. Él no lo puede ignorar. No importa lo que haya sido, no importa lo que haya sido el resultado, usted no debe permitir el rumor a nadie más. Si el pastor oye un rumor acerca de usted, él debe hablarle y decirle lo que ha oído. Si usted explica la situación y es el resultado de un malentendido, usted no debe tener una actitud negativa. No debe tratar de averiguar quién comenzó el rumor, ni quién está hablando. Pero debe estar agradecido que el pastor está tratando de ayudarle a usted. Él va a aclarar el asunto. Si usted trata de averiguar quién contó el chisme al pastor, está manifestando un espíritu de venganza, de malicia. Deje que el pastor reprenda al que comenzó el rumor. Si usted es realmente inocente, la persona que le informó al pastor del rumor le ha hecho un favor a usted, especialmente si aquella persona no lo esparció a nadie más. Este es el problema del chisme. Este es el primer ejemplo de cómo podemos utilizar la lengua para mal. Otra de las maneras es sembrando discordia. El tema del chisme es tan importante porque es un medio principal de sembrar discordia entre hermanos.
Sembrar discordia es una de las 7 cosas que se enumeran como abominaciones. 7 cosas abomina Jehová. Proverbios capítulo 6, verso 19. Una abominación es algo que Dios odia y no le dejará entrar en el cielo. Sembrar discordia significa ir de persona en persona causando la aversión, la desconfianza, la división por contar cosas confidenciales o por hacer críticas constantemente. La clase de persona que siembra discordia por medio de palabras es uno que piensa que puede contar toda clase de cosas en donde quiera, a cualquier hora, a cualquier persona. Y estos individuos repiten las cosas que oyeron en la confianza y obtuvieron mediante la amistad. No tienen miedo de criticar a nadie. Pruébese a usted mismo en este área. ¿Le gusta chismear acerca de otros? ¿Le gusta oír cosas malas acerca de otros? ¿Le gusta contar todo lo que sabe? ¿Le gusta criticar o echar la culpa a otros? ¿Es usted la causa de problemas, disensiones, desacuerdos? Si es así, usted debe tener cuidado. No importa si usted es el mejor predicador en cuanto a la capacidad de hablar. Si siembra discordia, tiene problemas con Dios. Este es otro de los problemas de la lengua, el sembrar discordia. El jurar también. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo ni por la tierra, ni por otro ningún juramento, para que no caigáis en condenación. Santiago capítulo 5, verso 12. Jesús dijo, no juréis en ninguna manera, Mateo capítulo 5, verso 34. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la razón por este mandamiento? Jurar significa afirmar que algo es cierto, o hacer una promesa bajo juramento. Un juramento es una afirmación o negación de una cosa poniendo por testigo a Dios. La enseñanza es que no debemos jurar por nada, ni debemos obligarnos a cierta cosa, o unirnos a cierto grupo por medio de un voto. En las películas vemos, cuando se va a interrogar a un sospechoso, cómo le dicen que levante la mano, ponga la mano sobre la Biblia, y le dicen, ¿juras bajo esta Biblia? Y muchos juran, pero a los años resulta que había mentido. Por ejemplo, en las elecciones de algún país, cuando uno es candidato y hace juramento, juro que... Incluso hay juramentos diciendo de que no ha habido unas elecciones amañadas. ¿Cuántos de vosotros vivís en países donde el presidente ha manifestado, ha jurado que nunca ha habido unas elecciones fraudulentas? Y luego resulta que sí las ha habido. Esa persona ya, para muchos, tiene que perder la credibilidad. No puedes poner tu confianza en alguien que jura que no va a hacer algo y de repente lo está haciendo. Por poner un ejemplo. Jesús dijo que la ley permitía jurar por el Señor, pero que nosotros no deberíamos jurar por el cielo, la tierra o aún por nuestras propias cabezas. La razón es que no tenemos el poder de cambiar ninguna de estas cosas o de imponer nuestros votos. Puedes leerlo, Mateo capítulo 5, versículos del 35 al 37. Dios puede jurar por sí mismo porque Él tiene el poder de cumplir lo que Él dice. Si no era así antes, llega a ser cierto en el momento que Él lo dice. Cuando el sistema judicial nos obliga a jurar algo, podemos decir simplemente yo afirmo. Afirmar significa declarar positivamente, confirmar, aseverar que algo es válido. Y como seres humanos no tenemos el poder de jurar por juramento, pero podemos afirmar que lo que estamos diciendo es cierto. Como cristianos, nuestra palabra siempre debe ser cierta, nuestra promesa debe ser tan válida como cualquier juramento. No tenemos que usar las palabras yo juro para probar que por lo menos ahora estamos diciendo la verdad. No juramos porque no podemos controlar las cosas sobre las cuales estamos juramentando. Pero podemos asegurar que siempre vamos a decir la verdad y que vamos a cumplir nuestras promesas al máximo de nuestra capacidad. Hablamos de jurar, otro de los problemas de la lengua. Hablamos del nombre del Señor.
Esto lo haces con la boca también, con la lengua. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo capítulo 20, verso 7. Los mandamientos que son pertinentes hoy pueden agruparse en dos categorías: amar a Dios y amar al prójimo. Este mandamiento tiene que ver con nuestro amor hacia Dios. Está diseñado para enseñarnos el uso apropiado de su nombre. Se refiere a todo uso profano, vano, inútil, trivial, irreverente del nombre de Dios. Lo anterior incluye también cualquier abuso de su nombre en la brujería, en las religiones falsas. Se usa apropiadamente el nombre de Dios en la alabanza, en la profecía, en la predicación, en la enseñanza, en la adoración, en la meditación, en la oración. Hay una bendición para los que piensan en su nombre. Cuando puedas, lee Malaquías capítulo 3, verso 16. Lamentablemente muchos cristianos ignoran ese mandamiento. ¿Cuántas veces ha oído usted la palabra Dios, Señor Jesús o Aleluya, que significa en el hebreo alabanzas al Señor, usadas en una manera inútil, a la ligera? A muchos el uso de una de estas palabras es cuestión de un hábito. Si están alegres, enojados, tristes, desilusionados o asustados, ellos usan una de estas palabras y lo hacen como una mera interposición, porque se debe... Ahora viene aquí el tema. ¿Por qué se debe usar una palabra que se refiere a Dios en una situación así, a menos que no estemos comunicando sinceramente con Él? Esto se aplica también al uso en una manera irreverente de los cantos, de las frases de adoración. Podemos aprender una lección del judío. Eran tan cuidadosos de no tomar el nombre del Señor en vano que no pronunciaban el nombre Jehová. Al citar o copiar las escrituras del Antiguo Testamento, ellos sustituían la palabra griega kurios, que significa Señor. Si usted tiene el hábito de usar Jesús o Señor o Dios sin ningún pensamiento verdadero de alabar, adorar u orar, entonces, ¿por qué no rompe ese hábito? Puede ser que sin darnos cuenta estamos tomando en vano el nombre del Señor. Cuidado también con las palabras deshonestas. Colosenses capítulo 3, verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. También dice Efesios capítulo 4, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermanos, somos el templo del Espíritu Santo. No podemos permitir que los chistes colorados o sucios, las palabras deshonestas, los gestos sucios procedan de nosotros. Las palabras que insinúan algo indecente no debe proceder de los labios de una persona que ha recibido a Jesús como Salvador. ¿Pueden las alabanzas y las palabras deshonestas salir de la misma boca? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago capítulo 3, versículo 11. Pablo nos dice que no debe haber ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Efesios capítulo 5, verso 4. Necedades significa hablar palabras vanas o ridículas. Truanerías viene de la palabra griega eutrapelia, que el diccionario griego del Nuevo Testamento editado por Strong define como bufonadas o payasadas, es decir, en un sentido vulgar, algo obsceno. Se refiere a palabras obscenas, vulgares. En otras palabras, nosotros, los cristianos, los discípulos de Cristo, no debemos tomar parte en las historias, los cuentos, los chistes, las bromas o los gestos que se orientan en una forma sucia del sexo. Hay algunas cosas hechas en secreto de las cuales es una vergüenza aún hablar. Y es alarmante ver cómo hay hermanos que ignoran estas enseñanzas en el día de hoy. Ahora se cuentan muchos cuentos colorados o sucios en grupos mixtos y en público. Hay predicadores incluso que de una manera sana animan sus mensajes con algún chiste. Y son chistes, oye, sanos. Pero hay otros que se pasan, ¿verdad? Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Otro de los problemas de la lengua, las maldiciones. Romanos capítulo 12, versículo 14. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Estas escrituras se conciernen con la práctica de pronunciar una maldición sobre alguien.
La actitud cristiana no es de pagar la maldad con la maldad, sino es de vencer con el bien el mal. El Antiguo Testamento dijo que se debería dar un ojo por un ojo, pero en el Nuevo Testamento Jesús manda: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tristemente, algunos han entendido mal la autoridad que piensan que han recibido de Dios. Ellos tratan de usar su autoridad para maldecir a los creyentes que fallan, que erran. En un caso, una mujer y su familia hicieron algo que el pastor no le gustó. Tomó represalia y el pastor pronunció verbalmente una maldición sobre ellos, diciendo: ustedes no van a prosperar. La palabra de Dios no autoriza esta clase de práctica. Es contraria a las escrituras que acabamos de ver. Este tipo de comportamiento surge de una actitud incorrecta. Eso no proviene del Espíritu de Dios. Hay ejemplos en la Biblia que a veces se usan para dar validez a estas prácticas de pronunciar maldiciones. Hay muchos ejemplos. El primer ejemplo, un grupo de hombres jóvenes de la ciudad de Betel se burló de Eliseo, le llamaron calvo, le insultaron, le hicieron burla. En el Antiguo Testamento, que significaba una persona inservible, le ridiculizaron. Le dijeron: sube, ven hasta aquí, calvo. Eliseo los reprendió en el nombre del Señor. Más tarde dice la palabra que 2 osos salieron y despedazaron a 42 de ellos. La primera cosa que debemos notar aquí es que esto ocurrió durante el tiempo de la ley, antes de la enseñanza de Jesús y antes que fuera dado el bautismo del Espíritu Santo. También debemos darnos cuenta que Eliseo realmente no condenó a aquellos hombres. Ellos eran de Betel, una de las 2 ciudades en el reino norteño de Israel. Tenían los becerros de oro. Puedes leerlo, primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 29. Se estuvieron burlando del profeta de Dios, se estuvieron burlando del poder de Dios. Y durante el tiempo de la ley aquellos hombres ya habían sido condenados a morir a causa de su idolatría. Te invito a que leas Deuteronomio capítulo 13, versículos del 12 al 15. Dios ya los había condenado y la cuestión era simplemente cuando el fallo se iba a efectuar. Porque Dios no siempre ejecuta inmediatamente después la sentencia. Los hombres piensan que Dios está ignorando su pecado. En el caso anterior, Dios simplemente había demorado la ejecución de la sentencia hasta que ellos empezaron a burlarse del profeta. Si Eliseo hubiera pronunciado una maldición o no, no hizo ninguna diferencia en cuanto al juicio de Dios. Hay otro juicio, es el caso de Ananías y Safira, esta pareja que trató de engañar a la Iglesia y al Espíritu Santo por medio de una mentira. Y Dios le dio a Pedro una palabra de conocimiento y le hizo saber lo que era la verdad. Pedro no maldijo personalmente a Ananías y a Zafira, este matrimonio. Él simplemente le dijo a Ananías que él estuvo mintiendo. Y un poco después Dios le dio de nuevo una palabra de conocimiento y él profetizó que Zafira iba a morir en la misma manera que murió su esposo. De todos modos, Dios usó esto como un ejemplo para la Iglesia. Todos los hipócritas en la Iglesia hoy no son matados inmediatamente por Dios. Esto sirvió de un ejemplo especial a principios de la Iglesia del Nuevo Testamento, tal como Dios mató al hijo de Aarón por la desobediencia después de que la ley fuera dada en el principio. En ambos casos la sentencia se ejecuta inmediatamente como un ejemplo, y en ninguno de los 2 casos pronunció un nombre, una maldición sobre los ofensores. Son ejemplos que nos constan de la autoridad de maldecir, sino constan el juicio de Dios. Maldecir a alguien estaría en oposición directa a la palabra de Dios. Pablo dice: bendecid y no maldigáis, en Romanos capítulo 12, versículo 14. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera hecho lo contrario?
Cuando un individuo comete una ofensa, la actitud que el cristiano debe tomar es: Dios, ayúdale a comprender su error. Ayúdale a obedecer tu palabra. Cuando alguien comete una ofensa contra nosotros, personalmente debemos pedir que Dios le ayude y debemos orar para que Dios nos dé amor. Otro problema que produce la lengua es maldecir. Ni los maldicientes, dice primera carta de Corintios capítulo 6 verso 10, heredarán el reino de Dios. También nos dice en el capítulo anterior, el 5 versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere o maldiciente. Maldecir significa abusar con palabras. Puede significar regañar o usar palabras duras, abusivas. Somos el templo del Espíritu Santo, por lo tanto debemos tener cuidado de no seguir nuestras emociones carnales. No hay absolutamente ninguna circunstancia en que uno se justifique en maldecir a alguien, aun cuando le ha tratado mal o le han juzgado injustamente. Cuidado con la mentira, con el falso testimonio. ¿Cuántas veces hemos levantado un falso testimonio de un hermano? Yo me pongo como ejemplo, hace muchos años. La importancia de la lengua. Cuidado también con las palabras ociosas. Jesús dijo: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo capítulo 12, versículo 36 en adelante. Él también nos dijo en Mateo capítulo 5, verso 22, que deberíamos tener cuidado de no llamar a alguien un necio, lo que connota a una persona que ignora a Dios o que es un reprobado. Te vuelvo a decir la importancia de la lengua. Las declaraciones de Jesús que un hombre será justificado o condenado por sus propias palabras nos hacen ver cuán importante es la lengua. Te lo vuelvo a mencionar. Las declaraciones de Jesús que un hombre será justificado o condenado por sus propias palabras nos hacen ver cuán importante es la lengua. Tenemos la enseñanza de Santiago que dice que un hombre con una lengua desenfrenada tiene una forma de religión que es inútil y vana, pero que un hombre que puede controlar su lengua es perfecto y puede controlar su cuerpo entero. Esto significa que si queremos ser santos debemos tener palabra sana, palabra santa y irreprochable. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses capítulo 4, verso 6. Y para terminar, en el análisis final, debemos fijar nuestra atención en Dios, porque solamente Él nos puede ayudar a controlar nuestra lengua. Salmo 141, verso 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. La lengua es un miembro pequeño pero ingobernable. Con la lengua puedes bendecir, pero también puedes maldecir. ¿Qué palabras están saliendo por tu boca? ¿Palabras de bendición o palabras de maldición?